Bien. A ver, ahora sí, chicos, ¿ya? ¿Está Sí, viendo? doctora. Ya. A ver, empecemos. Después de media hora. Bueno, vamos a desarrollar el tema lectura de tomografía cerebral. ¿Y ahora qué pasó, vuelta? Si no es una cosa, es otra cosa. ¿Y ahora? Ya. Bueno, entonces, lo primero, cuando uno empieza a hacer una tomografía, tiene que saber la anatomía del cerebro, ¿no? Eso es importante para nosotros poder, sobre todo, localizar la lesión. Entonces, en un primer momento, vamos a recordar sobre algunas estructuras que es necesario conocer, ¿no? Entonces, primero, una tomografía, se pueden presentar cortes axiales o también el corte horizontal, que es la que estamos viendo acá. Es un corte a nivel transversal en el cerebro, ¿no? Y este es el corte axial o transversal, perdón. ¿No? Entonces, luego tenemos otro corte que es un corte coronal, ¿no? Más o menos así, ¿no? El corte coronal, como están viendo acá en la imagen, ¿no? Y el otro corte es el corte sagital, ¿no? Un corte en la mitad, ¿no? Perpendicular al plano transversal, ¿no? Entonces, esos son los tres cortes que se van a presentar o que vamos a ver en una tomografía, ¿no? El corte axial, el corte coronal y el corte sagital. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de tomografía, hablamos de densidades, ¿no? Y la densidad, ¿qué es lo que mide, o cómo se mide en la densidad? Se mide mediante las unidades Hounsfield, ¿no? Entonces, la densidad de un tejido se presenta mediante la escala de Hounsfield, ¿no? Acá nosotros tomamos como un punto de referencia el agua, ¿no? El agua tiene 0 unidades Hounsfield. Entonces, hay estructuras en el parénquima cerebral que miden menos de 0, ¿no? Y hay estructuras que miden más de 0, ¿no? Y en base a ello es que nosotros podemos reconocer, por ejemplo, la densidad del hueso, la densidad del líquido, la densidad de la sangre, ¿no? Teniendo en cuenta, en consideración, las unidades Hounsfield, ¿ya? Por ejemplo, ¿están escuchando? Sí, doctora, sí, escucha. Sí, se escucha. Ya, me avisan, por favor, porque como esta es la tercera máquina que pruebo. Sí, doctora, más bien quedan como 10 minutos. Si se vuelve a apagar, le envío de nuevo el link. No, ya está bien. Ojalá que ya no tenga problemas. Vamos Listo, a ver. doctora. Entonces, no se olviden, el agua tiene 0 unidades Hounsfield, ¿no? Entonces, el aire tiene menos unidades Hounsfield. El aire más o menos está representado por menos 1000 unidades Hounsfield, ¿no? La grasa menos 100. El líquido cefalorraquídeo ya tiene 15 positivo, ¿no? 15 unidades Hounsfield. La sustancia blanca 43, la sustancia gris 45. Es un aproximado, ¿no? Ustedes van a encontrar por ahí otras escalas, pero es un aproximado, ¿no? Sangre en una tomografía, más o menos van a medir cuando uno mide las unidades Hounsfield, aproximadamente 100, ¿no? Miren, y el calcio, que tiene 1000 unidades Hounsfield, ¿no? La densidad calcio. Entonces, en tomografía, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una densidad cálcica, generalmente toma una coloración blanquecina, ¿no? Y cuando es infarto, una coloración oscura, negrita, ¿no? Menos unidades Hounsfield todavía, ¿no? El agua, por ejemplo, ¿no? El agua es oscura, ¿no? Entonces, a esto vamos a llamar nosotros hipodensidad. Y cuando es blanca, hiperdensidad, ¿no? Pero ya más o menos esa coloración, ¿a qué se debe? O a las unidades Hounsfield que representa cada una de estas estructuras, ¿no? Entonces, lo que se aproxima más a 0 dentro del parénquima cerebral es el líquido cefalorraquídeo, con 15 unidades Hounsfield, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Miren, los cortes, como podemos ver acá en la figura, en la pequeñita, en la figura que está a la derecha, empiezan de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, y ahí, si ustedes se han dado cuenta, en todas las tomografías viene esta imagen pequeñita. Entonces, por ejemplo, este corte
miren, es un corte transversal, pero estamos en la base del cerebro, que hay que saber reconocer algunas estructuras. Por ejemplo, acá en esta primera imagen vamos a ver algunas cavidades, ¿no? En el cerebro. Son las zonas que están neumatizadas. Dentro de ellas tenemos los senos paranasales, las celdillas etmoideas, a ver acá, las celdillas mastoideas, ¿no? Acá, eso todo es el hueso temporal, celdillas mastoideas, lo que se ve de negrito, ¿no? Acá tenemos las celdillas del etmoides y también acá parte del esfenoides, ¿no? Bueno, acá que vamos a ver, eso es en cuanto a las cavidades aéreas, ¿no? Acá que se ve también parte de lo que viene a ser ¿cómo se llama? La cavidad orbitaria, ¿no? Acá en la parte posterior vamos a ver los hemisferios cerebelosos, el vermis, ¿no? Acá parte de lo que es la protuberancia, aunque estamos en la parte, en la base, entonces más que protuberancia sería entre bulbo y protuberancia acá, ¿no? Bueno, se le ha considerado protuberancia, ¿no? Y nada más, ¿no? Y eso también está esquematizado acá en una resonancia magnética, ¿no? Eh, Esto de acá, que me estaba olvidando, que viene a ser el cuarto ventrículo, ¿no? Entonces seguimos, mira, estamos en un poquito más hacia arriba, estamos, si nos ubicamos en esta imagen, acá tenemos lo que es la protuberancia, ¿no? Protuberancia estamos más o menos viéndose ya el mesencéfalo, o sea, entre protuberancia y mesencéfalo, ¿no? Entonces acá, mira, ya podemos observar nosotros lo que son los lóbulos frontales, o partiendo desde la parte bien anterior, los senos frontales, lóbulos frontales, parte del lóbulo frontal, lo de acá que vienen a ser los lóbulos temporales, ¿no? Se ven los hemisferios cerebelosos, la parte que están unidas por el vermis, acá tenemos el cuarto ventrículo, ¿no? Y esto viene a ser la protuberancia. Y también, bueno, podemos ver algunas cisternas que están envolviendo a la protuberancia, ¿no? La hipófisis, y qué más podemos ver acá en esas estructuras. Las celdillas mastoideas que están neumatizadas también se pueden observar acá, ¿no? Eh, Seguimos, miren, si nosotros nos ubicamos arriba, estamos casi en la misma altura, pero ya estamos, ya no estamos en protuberancia, sino estamos en mesencéfalo, ¿no? Tenemos acá la imagen característica del mesencéfalo, yo siempre les decía, bueno, no sé si han rotado todos conmigo, pero es la imagen de Mickey Mouse, ¿no? Entonces acá mesencéfalo, ¿no? Entonces, como podemos ver, ya estamos más hacia arriba, entonces ya no tenemos tantas estructuras óseas, ya no vamos a observar a lo que viene a ser el peñasco, ¿no? Miren, lóbulo frontal, acá tenemos el lóbulo temporal y tenemos el lóbulo occipital. La estructura que nos ayuda más o menos a orientarnos, si es que estamos en el lóbulo temporal, viene a ser la cisura de Silvio que se ve acá, ¿no? Bien grande la cisura de Silvio. Mientras veamos Silvio, nosotros vamos a encontrarnos o vamos a hablar del lóbulo temporal, ¿no? Entonces, lóbulo frontal, lóbulo temporal, ¿no? La cisura de Silvio y en la parte posterior tenemos el lóbulo occipital. Acá tenemos el mesencéfalo y las cisternas perimesencefálicas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, eh, Chicos, un momentito, por favor. Sí, no se preocupe. Ya, entonces, mira. Ya cambié de imagen, pero acá estábamos, ¿no? Entonces, acá, ¿qué más tenemos acá? Y bueno, y nada más, ¿no? Entonces, bueno, acá es la cisura interhemisférica, también podemos ver parte de lo que vienen a ser los senos frontales, ¿no? Bueno, a nivel de lo que es el mesencéfalo, tenemos los pedúnculos mesencefálicos hacia adelante, ¿no? A ver, estamos un poco más hacia arriba, es otro corte, ¿no? También es importante reconocer acá estas estructuras. Miren, lóbulo frontal. Acá en la figura de en medio, más o menos es un esquema. En cambio, la de acá es una tomografía y acá tenemos una imagen en resonancia magnética que es el T1, ¿no? Miren acá, lóbulos frontales, lóbulos frontales. Vemos el silvio en esta imagen, poquito más o menos por acá el silvio, pero ya no es mucho, ¿no? Habríamos del lóbulo temporal. Pero como no se ve mucho el silvio, ya es más lóbulo parietal, ¿no? Lóbulo
lóbulo parietal, y hacia atrás un poquito el lóbulo temporal, pero no mucho, lóbulo occipital en la parte posterior. Acá, ¿qué es lo que nos va a resaltar más? Miren, ya estamos en un corte donde se aprecian lo que viene a ser los ganglios basales, ¿no? Entonces, ganglios basales, ¿quiénes lo conforman? Miren, en esta imagen acá tenemos la cabeza del núcleo caudado, luego tenemos todo esto que viene a ser el núcleo lenticular, esto brazo anterior y brazo posterior de la cápsula interna. Detrás del brazo posterior tenemos los tálamos y entre tálamo y tálamo tenemos el tercer ventrículo, ¿no? Acá los ventrículos laterales, tercer ventrículo. En las imágenes anteriores se notaba el cuarto ventrículo, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Bueno, estas son las estructuras nada más. A ver acá. Tenemos un corte más superior todavía. Miren, cuando estamos más o menos en este corte, donde solamente nosotros apreciamos los ventrículos laterales, entonces ya no tenemos mucho temporal, no hay temporal. Entonces podemos decir que la mitad anterior es lóbulo frontal y la mitad posterior lóbulo parietal. A ver, ese es el corte. Sí. ¿No? Acá, miren. Acá todavía tenemos un poquito de lóbulo temporal, pero generalmente ya a esta altura hay un corte más. eh, Acá tengo yo un corte. Entre este corte y este corte hay otro corte, ¿no? Entonces, donde la mitad anterior es frontal y la mitad posterior es parietal, ¿no? Entonces, y en la parte posterior ya poquísimo lóbulo occipital, ¿no? Ya, acá ya no estamos a la altura de los ganglios basales. Bueno, tenemos los ventrículos laterales y los plexos coroideos, que son estas calcificaciones que vamos a ver acá. Después nada más, ¿no? Estamos más hacia arriba. Miren, acá ya anterior, frontal, posterior, parietal. Ya no tenemos muchas estructuras que reconocer, ¿no? Y nada más. Acá estaba, ¿no? Entonces, bueno, acá ya estamos casi, miren, acá nos ubicamos en el corte de acá, ¿no? Entonces, bien superior, ¿no? Entonces, la gran mayoría va a ser frontal, la parte posterior que va a ser el lóbulo parietal, ¿no? Entonces, frontal, parietal y la cisura interhemisférica, ¿no? Bien. Entonces, también es importante recordar sobre la irrigación vascular, ¿no? Entonces, recuerden básicamente la irrigación del cerebro. En la parte posterior tenemos las arterias vertebrales que se van a unir a ambas para formar la arteria basilar. De la arteria basilar van a salir las cerebrales posteriores que tenemos acá, ¿no? Tenemos la cerebral media, se va a unir con la cerebral posterior mediante la comunicante posterior. Luego tenemos la cerebral anterior, se va a unir con la cerebral media mediante la comunicante anterior, ¿no? Entonces, bueno, este triángulo que ya ustedes lo conocen, que viene a ser el polígono de Willis, que se va a encargar de todo lo que viene a ser la irrigación sanguínea, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Nosotros, es muy importante para, sobre todo en los casos de accidente cerebrovascular, ¿no? Para ver qué territorio se está comprometiendo, ¿no? También, bueno, eso de acá que es una angiotomografía, una angioresonancia, alguna parte también, que nos permite hacer el reparo anatómico de algunas estructuras, ¿no? Por ejemplo, tenemos la cerebral anterior, la de acá, ¿no? Empieza cerebral anterior, que está unida, bueno, acá es esta partecita de acá que viene a ser la comunicante anterior, que no se nota muy claramente, ¿no? ¿Qué más tenemos? La arteria basilar, este punto nada más que se puede ver acá. Lo que sí se ve es la comunicante posterior, la arteria comunicante posterior que une la arteria cerebral posterior que no se ve claramente con la cerebral anterior, ¿no? Con la arteria, la cerebral media, ¿no? ¿Qué más podemos ver acá? Acá la arteria carótida que viene a ser como orejita que está dando su asa, ¿no? De la carótida, y la arteria cerebral media un poco más grandecita, ¿no? Entonces, esto es una angioresonancia, ¿no? Una toma de la angioresonancia porque son mucho más tomas, ¿no? Entonces, es importante esto para los territorios vasculares. Mira, si uno lo traslada a nivel del parénquima cerebral, mire, la parte superior, porque acá estamos hablando de lóbulo frontal y lóbulo parietal, ¿no? Entonces, la parte superior medial está irrigada por ramas de la arteria cerebral anterior, lo que está de celeste, ¿no? Lo de naranjita viene a ser la cerebral media y lo de verdecito viene a ser la cerebral posterior, ¿no? Más o menos para que ustedes tengan en consideración cuando van a localizar su lesión, ¿no? Miren acá,
un corte transversal, pero un poco más inferior. ¿No? Acá estamos viendo los cortes que están yendo de arriba hacia abajo, si se dan cuenta. Entonces, miren, naranja, cerebral media, en la parte celeste, cerebral anterior, y la parte verde, cerebral posterior, ¿no? Miren, acá en este corte, más o menos estamos a la altura de los ganglios basales. Acá tenemos el tálamo. Los tálamos están irrigados, ¿por quién? Por la cerebral posterior, ¿no? Y la mayoría de nuestro cerebro se encuentra irrigado por la cerebral media. Y anterior, la cerebral anterior. Mira, aquí estamos en una estructura, en un corte transversal un poco más abajo. Entonces, estos cortes están yendo de arriba hacia abajo. Miren, cerebral anterior, cerebral media, la cerebral posterior, ¿no? Los verdecitos cerebral posterior, más o menos, para tener una idea. Y en este corte, miren, acá si uno se da cuenta, la cerebral anterior también va a irrigar parte de lo que viene a ser la cabeza del núcleo caudado y también una pequeña parte de lo que viene a ser el núcleo lenticular, ¿no? Muy bien, eso es lo mismo, ¿no? Miren, cerebral media, cerebral anterior, cerebral posterior, ¿no? Los territorios vasculares. ¿Ya? En cuanto a, acá es un poco sobre los senos venosos. Y los senos venosos, cuando uno pide, pues la fase venosa no se pide en todas las secuencias tomográficas, ¿no? Sino cuando se sospecha sobre todo de una trombosis cerebral, ¿no? Entonces, miren acá. Acá tenemos el seno longitudinal superior, luego tenemos el seno transverso, ambos lados, seno transverso, seno longitudinal superior. La confluencia del seno longitudinal superior con los senos transversos forman la famosa prensa de Erófilo, ¿no? Luego tenemos el seno sigmoideo, y acá tenemos la vena yugular, ¿no? Acá tenemos el seno cavernoso que se logra ver, también es un poco posterior, un poco más hacia adentro que diré. ¿Y qué más podemos ver acá? Y la vena de Trollard, ¿no? La de acá. Uy, ¿dónde está acá? La vena de Trollard, que se puede notar en este recorrido. Esto, ¿qué tipo de corte es este? A ver si les pregunto. ¿Qué corte es? ¿Es un sagital, un transversal, un coronal? Coronal. Un coronal, ¿no es cierto? Un coronal, pero viéndose la parte posterior, ¿no? Entonces, a ver si tenemos otra. ¿Qué tipo de corte es? Un corte sagital. Un corte sagital. Miren, en el corte sagital, ¿qué es lo que vamos a ver? Empezamos de abajo, la vena yugular, ¿no? Luego de la vena yugular viene el seno sigmoideo, esta parte de acá. Luego tenemos el seno transverso, un bracito nada más, ¿no? Acá la confluencia del seno transverso con el seno longitudinal superior, la prensa de Erófilo, ¿no? Y acá en este corte podemos apreciar el seno recto, ¿no? Ya, el seno recto, ¿no? El seno recto, luego tenemos la vena de Galeno hacia acá. ¿A quién le sigue la vena de Galeno? Le sigue la vena cerebral media, acá, ¿no? Y miren acá una estructura, la vena de Rosenthal, y ahí termina acá en esta parte, ¿no? Entonces, vena de Rosenthal, y acá tenemos la vena cerebral interna, ¿no? Y bueno, acá la vena de Galeno son sus ramificaciones. En la parte inferior que vamos a ver el seno cavernoso, ¿no? Y toda esta estructura que viene a ser el seno longitudinal superior, ¿no? Ese es en un corte, ¿qué tipo de corte? En un corte. Acá tenemos ya, muy bien. Bueno, entonces esos son la parte arterial y la parte venosa también. Listo, entonces, cuando nosotros nos encontramos con una lesión, tenemos que describir la lesión, ¿no? ¿Cuál es el aspecto de la lesión? ¿Cuál es la localización de la lesión? ¿La lesión capta o no capta contraste? Si es que hay edema y qué tipo de edema es. Y en el caso de que no haya una lesión, también vamos a ver cómo se describe la tomografía, ¿no? Entonces, cada uno de estos puntos los vamos a desarrollar. Por ejemplo, describiendo la lesión. Primero tenemos que decir si es una lesión intraparenquimal o extraparenquimal, ¿no? Acá, en este trazo, tenemos una localización intraparenquimal. Intraparenquimal, ¿por qué? Porque está dentro del parénquima. Y cuando la lesión es extraparenquimal, por ejemplo, acá, mírenme, ¿no? Extraaxial o extraparenquimal, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está la lesión? Está fuera del parénquima, está entre el parénquima y las meninges, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir, de inicio, ¿no? Es una lesión intraparenquimal, ¿no? Y acá es una lesión extraparenquimal o extraaxial, ¿no? Entonces, ya, ahora sí. Segundo, miren, también es importante localizar si es infratentorial o supratentorial. Infratentorial, debajo de la tienda del tentorio, debajo del tentorio, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Miren, y si nosotros tenemos, ese es un corte transversal, y en un corte coronal,
Miren dónde lo vamos a localizar. Puedo decir es una lesión infratentorial, ¿no? Y en el caso de una lesión supratentorial, ahí también, más o menos. ¿A qué altura estamos acá? En esta imagen donde estoy señalando. ¿En qué lóbulo estamos ahí? Chicos. Lóbulo parietal. Ya, mire, sí, podría ser, yo diría está entre el lóbulo parietal y el lóbulo frontal, ¿no es cierto? Entonces es una lesión supratentorial, puede ser entre el lóbulo que compromete el lóbulo frontal y el lóbulo parietal, ¿no? Mire, pero si nos vamos acá a esta imagen, ¿qué tipo de corte es este? Coronal. Un corte coronal, miren, en el corte coronal se ve en el lóbulo frontal, ¿no? Más que en el parietal. Muy bien, entonces ya tenemos, en cuanto a localización, es una intraparenquimal o intraaxial o extraparenquimal o extraaxial, ¿no? Infratentorial o supratentorial. Seguimos con la localización. ¿Cuál es el aspecto de la lesión, no? Entonces, en cuanto a aspecto, es un aspecto homogéneo o heterogéneo, la forma también, una forma redondeada, ovalada, fusiforme, bordes. Estos bordes están bien definidos o son bordes imprecisos. Y también es importante describir si se trata de una lesión o de múltiples lesiones, ¿no? Por ejemplo, acá en las imágenes, ¿qué decimos? Son múltiples lesiones. A ver, chicos, me disculpan un momentito, están conectados. Pues miren, en la primera tomografía tenemos múltiples lesiones, ¿no? ¿De qué se tratan? ¿Qué tipo de lesión es esa? ¿Qué lesiones son? Intraparenquimales. Ya son lesiones intraparenquimales múltiples, ¿no? Varias lesiones. Acá, por ejemplo, a ver, ¿quién me describe esta lesión? A ver, chicos. A ver. ¿No nada? Yo, miren, por ejemplo, acá puedo decir, son lesiones bien redonditas, ¿no? Bien formaditas, ¿no? Múltiples lesiones de bordes definidos, ¿no? Que se encuentran dentro del parénquima, intraparenquimal o intraaxial, ¿no? En cambio, esta lesión, sí, pero sus bordes son un poco irregulares, ¿no? No son tan formados como la anterior, ¿no? Y si nos pasamos acá a esta tomografía, a esta imagen, mira, pues es una lesión que no tiene bordes definidos, ¿no? Entonces, si yo quiero hablar de densidades, estas lesiones son hiperdensas o hipodensas. Hiperdensas. Son hiperdensidades, ¿no? Miren, son lesiones hiperdensas, múltiples lesiones hiperdensas, ¿no? Acá es una lesión hiperdensa también, y acá también es otra lesión hiperdensa, ¿no? Entonces, miren acá, ¿qué densidades son estas lesiones? Más o menos, ¿cuántas unidades Hansfield le pondrían? Bueno, las unidades Hansfield se miden con la máquina, ¿no? Pero un aproximado. ¿Cuántas unidades Hansfield? ¿Ah? 1000. Más o menos, ¿no? Porque ustedes miran estas lesiones y dicen, estas tienen, miren, lo comparan, acá está el hueso, ¿no? Entonces, esta es densidad calcio. Si se acuerdan en el esquema que les presenté, la densidad calcio tiene más de 1000, ¿no? Entonces, una densidad cálcica. Ahora, acá también tenemos una lesión intraparenquimal de bordes no bien definidos, ¿no es cierto? Que se encuentran en los ganglios basales, ¿no? Entonces, y si ustedes comparan la densidad, ¿esto qué densidad tendrá? Miren, si miran acá, no es la densidad calcio, no miren el calcio como es mucho más blanquito. Entonces, esto es sangre, densidad de sangre, más o menos debe tener 100 unidades Hansfield, ¿no? Al igual que acá, ¿no? Entonces, mira, bueno, entonces esta lesión, bordes no definidos o no tan definidos, y acá sí bordes no se define nada, ningún borde, ¿no es cierto? Entonces, ya, continuamos. Si tienen alguna pregunta, me interrumpen, no hay ningún problema, ¿ya? La lesión capta o no capta contraste nuestra lesión. Entonces, por ejemplo, acá, es importante identificar la tomografía con contraste y sin contraste. Y primero se empieza leyendo la sin contraste. Luego de ello ya pasamos a la con contraste, si no nos vamos a confundir, ¿no? Entonces, ¿el contraste para qué nos sirve?
¿Para qué me sirve el contraste? ¿Por qué le coloco yo el contraste a una tomografía? Para ver vasos. Me ayuda, me puede ayudar a ver vasos. ¿Qué más? Para descartar neoformaciones también. Ya neoplasias. ¿Qué más? En caso de hemorragias también podría usarse. Ya. Entonces, miren, el contraste, o sea, ¿por qué yo le coloco el contraste? Está bien lo que me han dicho, ¿no? Me ayuda a ver mejor los vasos, ¿no? Lo puedo utilizar o cuando yo sospecho un tumor, yo le pido con contraste. Si sospecho en alguna infección, también yo le pido con contraste. ¿Por qué? Entonces, cuando hay una disrupción de la barrera hematoencefálica, va a permitir, pasa el contraste. Entonces, si es que hay esa disrupción, por ejemplo, un tumor o en el caso de algún proceso infeccioso, se enciende toda esa lesión, ¿no? Porque se ha perdido la continuidad de la barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces, cuando hay esa disrupción es que la lesión se va a encender, capta el contraste. Si no hay una lesión, igual yo puedo ver vasitos, cualquier otra cosa, ¿no? Pero no se me va a encender la imagen. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, esta es una tomografía sin contraste. Yo le coloco el contraste y ¿qué es lo que voy a ver? Lo que había dicho su compañero, ¿no? Entonces voy a apreciar un poco mejor los vasitos que estoy viendo acá, pero no hay otra cosa más, ¿no? Entonces, una tomografía normal con y sin contraste. Acá también, miren, igual. Una tomografía sin contraste y acá otra con contraste, pero ese es un corte transversal un poco más superior, ¿no? Igual, uno que otro vaso, pero no hay mayor cosa, ¿no? Entonces, bueno, acá esta imagen para recordar que el contraste nos ayuda o las lesiones que captan contraste, se presenta eso porque hay una disrupción de la barrera hematoencefálica, ¿no? Y si hay esa disrupción, va a permitir, pasa el contraste y la lesión que yo quiero ver se va a encender con el contraste, ¿no? Muy bien, entonces, cuando la lesión hace, también es importante tener algunas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, una lesión extraxial puede ser que capte contraste solamente a nivel paquimeningio o leptomeningio, ¿no? Y la intraxial. Cuando es intraxial puede ser cortical giriforme, cortical y subcortical nodular, cortical y subcortical en anillo y periventricular, ¿no? Y vamos a colocar acá algunos ejemplos. Por ejemplo, el contraste, captación de contraste extraxial, solamente cuando me captan las meninges. Miren cómo se van a ver. Esta es una resonancia magnética, una secuencia en T1 y esta es una tomografía. Bueno, y acá eso es un esquema, ¿no? Entonces se van a encender las meninges. ¿No? Miren acá alrededor, ¿no? Miren, por ejemplo, acá, que aparentemente yo no veo ninguna lesión, pero ya le estamos colocando el contraste y miren cómo capta el contraste esta meninge. Entonces ya no es una tomografía normal, probablemente sea algún proceso infeccioso que se ha instaurado en esta tomografía de este paciente, ¿no? No es una captación normal de contraste, ¿no? Entonces, la captación de contraste extraxial, como lo habíamos mencionado hace un momento, puede involucrar solamente a la dura madre. Cuando involucra solo a la dura madre se conoce como paquimeningio y cuando involucra a la dura madre y el aracnoides se conoce como leptomeninge, ¿no? Entonces, miren, cuando vemos este compromiso de dura madre en algunos cambios posquirúrgicos, en hipotensión intracraneal, en algún proceso inflamatorio, en algún proceso infeccioso, neoplásico, ¿no? En hematoma subdural, ¿no? Igual acá, cuando se compromete la dura madre del aracnoides también en infeccioso, neoplásico, inflamatorio, post-radioterapia, post-quirúrgico en un accidente cerebrovascular, ¿no? Miren, acá dura madre hacia afuera, ¿no? En cambio, miren, cuando se compromete la aracnoides, acá me he confundido, no es, acá es la madre aracnoide, la tía madre, ¿no? Entonces, miren, cuando se comprometen las otras dos meninges, va a estar más pegado hacia lo que viene a ser el parénquima cerebral, ¿no? Miren, acá todo lo que es el parénquima cerebral, ¿no? Entonces, hay una captación de contraste tipo paquimeningitis o las leptomeningitis, ¿no? Entonces, no se olviden. Esta diferenciación de paquimeningitis y leptomeningitis se ve mucho más claro en una resonancia magnética. En una tomografía no podemos hacer esa disquisición, ¿no? Simplemente, sí, pues me está comprometiendo las meninges nada más, ¿no? Pero no podemos hacer tan clara esa disquisición como se puede hacer en una imagen de resonancia magnética. ¿Ya? Bien, ahora sí nos vamos a lo que debe ser la intraxial.
tenemos la captación de contraste periventricular, ¿no? Miren, acá, por ejemplo, bueno, acá no solamente es periventricular, también me está captando contraste por acá, ¿no? Pero es bien notorio a nivel del ventrículo lateral cómo se enciende acá y en la parte interior, ¿no? Que se supone que hay líquido cefalorraquídeo. Entonces yo podría hablar que hay una neoplasia intraventricular en este corte, ¿no? En esta imagen, ¿no? Mira, captación de contraste giriforme. Si uno la compara con la captación de las leptomeninges, podría confundirse, pero podría confundirse esta captación de contraste, pero es intraparenquimal. Eso también se puede distinguir solamente con resonancia magnética, no con tomografía, ¿no? Me compromete solamente el borde, ¿no? El borde o lo que viene a ser bien pegado ahí al parénquima cerebral, ¿no? Miren. Esta es una imagen, bueno, un dibujo, pero acá ya lo tenemos en la tomografía, un corte coronal. No, esto de acá que viene a ser los hipocampos, y acá se puede, esto viene a ser el cirbio, parte del cirbio, ¿no? Entonces, ¿cómo se está comprometiendo todo lo que es el parénquima? Miren ahí, forma de giro, ¿no? Los giros, las circunvoluciones, ¿no? ¿Qué más? Captación de contraste intraxial. La otra parte de intraxial es para describir, miren, una captación nodular en nódulos, ¿no? Miren, nódulo córtico subcortical, ¿no? Entre la corteza y la subcorteza. ¿Qué tipo de lesiones son esas? Son metastásicas, ¿no? Las metástasis que tienen forma nodular pequeñita nada más. Entonces no se olviden, las metástasis son lesiones nodulares, ¿no? Córticos subcorticales múltiples. Entonces cuando encontramos lesiones múltiples nodulares, nuestra primera posibilidad diagnóstica son metastásicas, ¿no? Captación de contraste en anillo. Miren, esto, a ver, acá. No le he puesto las dos tomografías, ¿no? Pero yo diría que esta es la sin contraste y esta es la con contraste. Miren acá cómo tengo la imagen. Se enciende un poquito el borde, sí, pero cuando yo le coloco el contraste, mucho más marcado, ¿no? Miren esa captación de contraste en anillo, ¿no? Esa es una lesión, bueno, yo si lo miro ahí, es un cisticerco a lo mejor, ¿no? O si es un paciente con VIH, de repente es un cripto por acá, ¿no? ¿Ya? Entonces es la captación de contraste en anillo. Otra cosa, una vez que hemos hecho esa disquisición, mira, vamos a describir el edema. ¿Tiene edema o no tiene edema? ¿Y qué tipo de edema es? Por ejemplo, el edema, acá miren. Este es un edema, esto de acá que probablemente sea, puede ser un tumor, ¿no? Esta es la lesión. ¿Cómo lo describo yo la lesión? Esta es una lesión de bordes definidos, ¿no? Tiene dos tipos de densidades. Miren, acá hay hipodensidad y acá hay hiperdensidad, ¿no? Entonces, dos tipos de densidades. Y alrededor de esta lesión, miren la parte negrita de acá, una hipodensidad bien marcada. Este tipo de hipodensidad es como que en dedo de guante, ¿no? Entonces, esa hipodensidad en dedo de guante es el edema vasogénico, ¿no? El edema vasogénico generalmente es subcortical, escandaloso, como el dedo de guante. No me coge mucho corteza. Este tipo de edema nosotros vamos a verlo sobre todo en los tumores, en las infecciones, ¿no? En cambio, miren el edema acá. Este edema que me coge tanto corteza como subcorteza. Corteza y la parte de dentro subcorteza. Entonces, ese edema que compromete tanto la corteza como la subcorteza viene a ser el edema citotóxico. ¿Y en dónde vemos edema citotóxico? El infarto cerebral, ¿no? Esta es la imagen típica de un infarto cerebral córtico, subcortical. ¿Qué tipo de edema? Edema citotóxico, ¿no? Hay otro tipo de edema que es el edema transependimario. ¿A qué se refiere ese edema? En el caso de las hidrocefalias, miren, acá tenemos los ventrículos laterales bien dilatados y esta hipodensidad que se encuentra a nivel de los ventrículos laterales, a ese tipo, ese es un tipo de edema, que es el edema transependimario, ¿no? ¿Qué más? Muy bien. Entonces, en algunas patologías uno les pide su imagen y no vamos a encontrar ninguna lesión, ¿no? Por ejemplo, en las migrañas, en algunos tipos de epilepsia. Al inicio de una meningitis también uno no va a encontrar ninguna lesión, ¿no? Entonces, incluso al final de la meningitis le vuelve a hacer un control tomográfico y no va a haber ninguna lesión evidente, ¿no? También hay algunos signos indirectos en los casos de infarto cerebral que no se va a poder ver ninguna lesión clara, evidente, ¿no? En el caso de traumatismo cráneoencefálico, cuando no es grave, también puede ser cursar con una tomografía normal, ¿no? Otra cosa importante es, mire, esta lesión produce efecto de masa o no produce efecto de masa,
¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una lesión. A ver, ¿quién me describe esta lesión? A ver, alguien que me describa esta lesión. Chicos, ¿están ahí o no están? O ya se me fueron. A ver, Manuel Antonio. Ya, es una lesión que con bordes irregulares, Ya, ubicada en el hemisferio izquierdo, a nivel del lóbulo temporal. ya. Y presenta calcificaciones ¿Qué o más? hipertrofias. Ya, ¿qué más? ¿Qué más hemos hablado? Entonces, me has dicho, ¿no? Es una lesión de bordes no muy bien definidos, ¿no? De bordes irregulares que se encuentra en el lóbulo temporal, yo diría un poco occipital, ¿no? Temporo-occipital izquierdo, ¿no? Que tiene hiperdensidades, ¿no? Podrían corresponder a calcificaciones o correspondientes a calcificaciones. ¿Qué más? Presenta un edema vasogénico. Con edema vasogénico, ¿no es cierto? Miren ese edema, como edema vasogénico adyacente, ¿no? Que también habíamos hablado, yo diría, yo podría empezar describiendo esto, ¿no? Es una lesión intraparenquimal, ¿no es cierto? Intraparenquimal o intraaxial, ¿no es cierto? Supratentorial, ¿no? Si quiero seguir a todo lo que hemos estado hablando. Entonces es una lesión intraparenquimal, supratentorial, de bordes irregulares que se encuentra entre el lóbulo frontal y parte del occipital, ¿no? Con edema vasogénico adyacente. ¿Y qué más? Y miren cómo se encuentra acá. Este es el ventrículo lateral y este es el otro ventrículo lateral. ¡Plup! Con efecto de masa, ¿no? ¿Cuál es el efecto de masa? Colapso ventricular, ¿no? Y miren acá esta otra imagen, ¿no? Acá ya veo el ventrículo lateral acá y acá no veo el ventrículo lateral, ¿no? Entonces es el efecto de masa. Colapso ventricular y el otro efecto de masa es desplazamiento de línea media, pero que en esta imagen no estamos viendo, ¿no? Entonces, pero también hay algunas lesiones que me desplazan la línea media. Entonces, ¿la lesión produce efecto de masa? Sí, uno puede ser el colapso ventricular y la otra puede ser este desplazamiento de línea media, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? A ver. No sé por qué no puede ser. Uy. Ujú. Bueno, cuando no hay ninguna lesión, entonces uno se va a fijar, pues, por ejemplo, los territorios vasculares, ¿no? O hablar de repente de las cavidades ventriculares, ¿no? Nada más, o simplemente dice, pues es una tomografía normal, ¿no? Entonces, miren, cuando uno mira la tomografía, si uno solamente mira la tomografía, uno se supone que vamos a ver los exámenes auxiliares al final. Entonces, al final decimos, bueno, yo en la tomografía veo esto, pero le he examinado a mi paciente y tiene que hacer la correlación entre lo que he examinado y lo que está encontrando en la tomografía, ¿no? Por eso es que para dar un diagnóstico siempre hay que examinar al paciente. Y si les piden un apoyo solamente con la tomografía, entonces tienen que hacer la aclaración. Solamente estoy viendo la tomografía, porque algunas veces encontramos algunos hallazgos que no corresponden con la patología que está viniendo el paciente, ¿no? Entonces, así como hay un diagnóstico nosográfico, un diagnóstico etiológico, hay un diagnóstico tomográfico también, ¿no? Que puede ser vascular, tumoral, degenerativo, infeccioso, traumático, ¿no? Nuestro diagnóstico tomográfico. Bien, por ejemplo, acá, ¿no? Miren cómo se está describiendo. Es una lesión redondeada, de formas definidos, homogénea, ¿no? Localizada en la región frontotemporal parietal derecha, con efecto de masa, ¿no? Miren, colapso ventricular, ¿no? Con efecto de masa. Desviación de línea media, bueno, no se nota muy bien, aunque acá en esto de acá sí podría ser, ¿no? Desviación de línea media y colapso ventricular. Miren ese edema, con gran edema vasogénico adyacente. ¿Qué más? Y al final, miren, esta de acá es la sin contraste y esta es la con contraste. Y capta contraste, ¿no es cierto? Captadora de contraste. Y al final uno puede decir, es una lesión sugerente de qué. ¿Qué tipo de lesión es?
un quiste. Yo me iría primero con un quiste, ¿no es cierto? Un quiste. Y dentro de los quistes, de repente, un quiste de cisticerco a la cabeza, luego puede ser una hidatidosis, ¿no? Y también puede ser un tumor, sí, ¿no? También puede ser un tumorcito. ¿Qué tipo de tumor? El astrocitoma pleomórfico, ¿no? O pilocítico también por ahí. Un absceso que le han puesto acá, miren, lo debo haber sacado de alguna literatura, absceso cerebral. No tiene muchas las características de un absceso, más es de un quiste, ¿no? Entre absceso y tumor quístico yo me quedo con tumor quístico, ¿no? No sé por qué habré puesto yo absceso o qué habré querido colocar ahí. No lo recuerdo. Esta expo es de hace 4 años, pero muy bien. Cuando ustedes han tratado conmigo, yo siempre les decía esa memotecnia, no sé si se acuerdan del ABBC, ¿no? Que empezamos a leer la tomografía. Pero para leer de esta manera, ustedes tienen que conocer todo lo que ya les he hablado anteriormente, ¿no? Localizar la lesión, definir la lesión, ¿no? Qué características tiene esa lesión, si es una lesión hipodensa, hiperdensa, ¿no? Y ya eso uno lo hace en el proceso. Pero hay que tener un orden para empezar a leer la tomografía, ¿no? Yo les hablaba de siempre se empieza de fuera hacia adentro, de afuera hacia adentro, ¿no? Y vamos a empezar o seguimos esta memotecnia que es el A, B, B y C. A, las cavidades aéreas, ¿no? Empezamos con todo lo que viene a ser neumatizado. ¿Tenemos alguna imagen? No. Acá, por ejemplo, a ver, nos vamos a revisar a una tomografía. De repente hay una, a ver. Yo quiero un corte. A ver. No. Parecía que lo había colocado acá. A ver. Ya, por ejemplo, ¿no? Entonces siempre no se nos tiene que pasar, ¿no? Cavidades aéreas, ¿no? Entonces tiene que ver todas las zonas neumatizadas, los senos frontales, los senos esfenoidales, los etmoidales, las celdillas mastoideas, ¿están bien neumatizadas, sí o no? Luego que hemos visto esa parte, empezamos un poco más hacia adentro, la siguiente ve hueso, ¿no? Entonces, la mejor toma para ver hueso es la ventana ósea, pero no se pide en todos los pacientes, sino solamente cuando es un traumatismo craneoencefálico. Sin embargo, hay que medir, pues hay que ver de todas maneras porque se puede ver el hueso, ¿no? En todas las tomas. Por ejemplo, acá no hay ninguna lesión de fractura, ¿no? Entonces nos pasamos. Seguimos de afuera hacia adentro. Luego del hueso vamos a ver que el parénquima. Y en el parénquima describimos todas las lesiones de la manera como les he explicado anteriormente, ¿no? Si es una lesión intraxial, extraxial, supratentorial, infratentorial, la forma de la lesión, en qué zona se localiza y si capta o no capta contraste, ¿no? Entonces ya tenemos A, B, B, y luego viene la última que viene a ser C, ¿no es cierto? Cavidades. A ver, ¿no? Y finalmente terminamos hablando de cavidades, ¿no? ¿Cómo están esas cavidades? Por ejemplo, acá en esta imagen. Por ejemplo, ¿no? Vemos una lesión hiperdensa intraventricular, ¿no? Dentro del ventrículo. Bueno, esa es otra forma de leer, ¿no? La memotecnia, simplemente como lo que habíamos hecho al inicio de la exposición. Ya, muy bien. Entonces, por ejemplo, ahí, están viendo. ¿Qué ven ahí? ¿Hay una lesión? ¿Hay alguna lesión? ¿La quieren describir? A ver quién se anima a describirla. A ver, Lucero. ¿Dónde está la lesión en esa tomografía? Lucero, ¿no está Lucero? Sí, acá estoy, doctora. A ver. Te escucho. A ver, Lucero, habla. Son estudiantes, pueden equivocarse, no hay ningún problema. Acá estamos para aprender. Pero no se queden callados. Intraventricular. Una lesión intraventricular, ¿dónde, Lucero? ¿Esto?
No te escucho muy bien. A ver, ¿quién le ayuda? Carly. Doctora, buenas noches. Bueno, la lesión lo ubicaría en lo que es la región parieto occipital derecha. Hay un borramiento de lo que son las circunvoluciones. Mm, Sí, y- ¿no? Muy bien, miren, ve. Entonces uno compara, miren. Ve este lado y ve este lado, ¿no? Acá tenemos las circunvoluciones, ¿no? Y acá no. Entonces, esto es un signo temprano de un infarto cerebral, ¿no? A ver, vamos a ver. Caramba. ¿No? Entonces, falta de diferenciación córtico-subcortical, ¿no? Y la otra, bueno, esa es una, bueno, la que hemos considerado acá. Pero miren, también en la tomografía, si ustedes se han dado cuenta, se ve esta parte, la parte cortical, y claramente se ve la parte subcortical. Entonces, acá no hay esa diferenciación córtico-subcortical y también la pérdida de las circunvoluciones que había mencionado su compañera, ¿no? Estos son signos indirectos ¿de qué? De un infarto. Entonces, yo tendría que decir, eso es un signo indirecto de un infarto cerebral extenso, porque me coge frontal, un poco de frontal, pero parieto temporo-occipital, ¿cierto? Muy bien. Acá, ¿quién se anima? Ven acá. A ver, chicos. A ver, Peter. A ver, Peter, ¿qué estás viendo ahí? ¿No está? A ver, ¿alguien quiere participar? ¿Qué les llama la atención? Miren, en Igualmente esta, también, a ver, igualmente también, doctor, hay un borramiento ¿ya en dónde? en ambos lados, en derecho e izquierdo. O es que no se nota bien, no sé. No se nota muy bien, pero miren esta de acá, esta imagen. ¿Qué es eso de ahí? El esfenoide. Esto de acá, no. Estamos en lóbulo temporal, mire, el senoide está por acá, mucho más abajo, Mm, ¿no? Esto se llama el signo de la cuerda, ¿no? El signo de la cuerda. Y también es un signo indirecto de infarto cerebral. Unas veces se ve, plum, la tomografía todo normal y solamente realza este signo de la cuerda. Y el paciente está focalizado, ¿no? El signo de la cuerda es un signo indirecto de infarto cerebral. El signo de la acá está, ¿no? El signo de la cuerda. Entonces, el signo de la cuerda es un signo indirecto de infarto cerebral, ¿no? Bien. Acá, ¿quién quiere describir la lesión? A ver, ¿quién más está? Diego, Doctora, a ver, describe la lesión. ya esto es un edema córtico subcortical, esto frontoparietal izquierdo. Ujú, Mm, sí, hay eh, borramiento de cisuras también por el edema. ujú. Entonces, si uno aplicaría todo lo que les hemos dicho, es un edema, un edema citotóxico, córtico subcortical. Es un edema intraaxial, córtico subcortical, ¿no es cierto? Supratentorial, ¿no? Correspondiente con, ¿qué es? Es Cuartos. un infarto de arteria cerebral media, puede ser. Un infarto cerebral, ¿no es cierto? Entonces, un infarto cerebral. Bien, a ver, qué más tenemos? A ver, ¿quién? Uy, esas tomografías, Dios mío. A ver, ¿quién quiere describir acá la lesión?
A ver, ¿alguien se anima? Ni yo me animo porque no noto nada. Qué feo. A ver, vamos a ver. Bueno, y ahora sí, ya recién un poco, no se nota muy bien. En la otra tomografía se notaba mucho mejor la disminución de surcos. A ver, pasemos a otra. Ahí, ¿quién quiere describir esa lesión? Chicos. Es una lesión intraparenquimal hiperdensa ubicada en el lóbulo parietal. Con efecto de masa se ve desplazamiento de línea media. ¿Y ¿Qué más? capta contraste? Borde cerebral. ¿Quién? ¿Alguien Con me edema. mencionó? ¿Alguien me mencionó que captaba contraste? No. Esta es una tomografía, no sabríamos, ¿no? No sé si es con contraste o sin contraste, porque algunas veces es con contraste, pero le coloca un poquito contraste, ¿no? Pero yo supongo que es una sin contraste, ¿no? Entonces no me atrevería a decir que es una que capta contraste. ¿Por qué me lo mencionaste? ¿Quién me mencionó? Manuel, me parece. Sí, doctor, es que, bueno, me confundí porque pareciera que estuviera también los vasos captando, pero no, sí tiene razón, Esto no. no es, esto no es vaso, es sangre No, sí, intraventricular con invasión ventricular, eso les faltó, ¿no? Entonces sí, está bien. ¿A eso te referías? sí, doctor, eso me confunde. Entonces, miren, es una lesión como lo han descrito, ¿no? Es una lesión intraparenquimal, supratentorial, ¿no? De bordes no muy definidos, que se encuentra, yo diría en ganglios basales, ¿no? Miren, si ustedes se dan cuenta, ganglios basales, ¿no? Con efecto de masa. ¿Cuál es el efecto de masa? Colapso ventricular y desplazamiento de línea media, y también hay invasión ventricular, con invasión ventricular, está invadiendo los ventrículos, ¿no? Es una hemorragia intraparenquimal, ¿no? Muy bien. Ahí, a ver, ¿quién me describe esta lesión? A ver, Carlos. La primera. Ujú. Ya. Pero se están olvidando, ¿es una lesión que hiperdensa o hipodensa? Hiperdensa, ¿no es cierto? ¿Compatible con qué? Una hemorragia. ¿Qué tipo de hemorragia? Está bien como lo has descrito, ¿no es cierto? Es una lesión hiperdensa. ¿Qué me has dicho? ¿Intraparenquimal o extraparenquimal? Extraparenquimal. Entonces, ¿extraparenquimal qué es? No sean vivos. A ver, ayuden. Es una hemorragia subdural por la forma de semiluna que tiene. Es un hematoma subdural, ¿no es cierto? Un hematoma subdural. Entonces, no se olviden, o sea, está bien describir la lesión, pero las finales me tienen que decir qué es, ¿no? Entonces, está bien la descripción. A ver, la imagen de acá, ¿quién la describe? A ver, Tito. Doctora, buenas Tito. noches. Es una lesión extraparenquimal, parece normodensa porque se asemeja. Normodensa. Sí, No normodensa. hay normodensa, no es hipodensa, Eso hiperdensa, sería hipodensa, isodensa. Isodensa. Ajá. isodensa. En Sí, tomografía se habla de densidades, en resonancia se habla de intensidades. Entonces es una lesión isodensa, ya. Yo no diría isodensa, mira el parénquima, yo diría un poco poco. hipodensa. Ajá. Hipodensa discretamente, ya, ¿qué más? Hace alusión a un hematoma subdural Un hematoma subdural, ¿no es cierto? Entonces, es una lesión, en el hemisferio derecho. isodensa, miren, que se va, Hace es grande, ¿no? Miren, de ve, masa.
frontotemporoparietal, ¿no es cierto? Con efecto de masa, miren, me está desplazando la línea media y me está colapsando el ventrículo, ¿no? Entonces, compatible con qué es un hematoma subdural. Miren la diferencia, esto es bien hiperdenso y esto de acá es isodenso, como dirías. Entonces, esto es agudo, ¿no es cierto? Un hematoma subdural agudo. ¿Y esto qué es? Un hematoma subdural subagudo, ¿no es cierto? Subagudo. Y miren el de acá, ¿qué es esto de acá? También un hematoma subdural, pero ya Crónico, ¿no es cierto? crónico. Ujú. Entonces, mire, hematoma subdural agudito, subagudo, crónico. Ambos pueden tener indicación de tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, ya, entonces hiperdenso, isodenso, y acá ya mucho más hipodenso, ¿no? ¿Qué es? A ver, hematoma subdural. Bueno, el de acá es crónico, pero esto es de acá no, ¿no? Muy bien, a ver, ¿qué más tenemos acá? ¿Quién me quiere describir esa lesión? Es una lesión hiperdensa de lóbulo derecho, parieto occipital, correspondiente a un hematoma epidural. Hematoma epidural, ¿no es cierto? Muy bien. Listo. ¿Y esta lesión? A ver, ¿quién me lo describe? Es una lesión hipodensa localizada en el hemisferio derecho a nivel de los lóbulos frontotemporal, con bordes regulares y con efecto de masa, con desplazamiento de línea media y colapso del ventrículo lateral. Ujú. Muy bien, ¿está bien compatible con qué? Un quiste. Ya, pues una lesión quística, ¿no? Mire, dentro, o sea, acá, bueno, hemos colocado ese diagnóstico porque eso debe ser la patología, ¿no? Pero puede ser un quiste hidatídico, puede ser un quiste de cisticerco, ¿no? Puede ser un astrocitoma, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Entonces no son muchas las posibilidades. Esto es un quiste gigante, ¿no? Es un quiste gigante, si lo quieren decir de otra manera, ¿no? Muy bien. Bueno, y esa ha sido toda la exposición. Más bien yo les quería pedir disculpas por todas las intercurrencias, no sé qué ha pasado, creo que mi máquina